Avísame cuando acabe la carátula. Tiene la... ¿Ya? Sí, adelante. Buenas noches, amigos y amigas del misterio. Desde aquí mando un saludo a aquellos que ya nos seguís en nuestra web Hablemos de Misterio, a aquellos que nos conocéis por Facebook y a los que no nos conocéis os invito en esta nuestra nueva andadura a través de televisión en stream. Nuestro programa se emitirá en un principio mensualmente y para ello requerimos de vuestra colaboración. Os invitamos a que participéis con vuestros comentarios, no solo en Facebook, sino en el chat de TVs en Red, o si lo preferís, vía telefónica en el teléfono 957 75 10 87. Para iniciar nuestro primer programa de Hablemos de Misterio, hemos decidido rescatar una singular entrevista que realizamos hace ahora 2 años a una psíquica, Margarita Arnal Moscardó. Así que ahora os vamos a pasar el vídeo y después nuestro colaborador Fran Recio estará con nosotros y debatiremos con él sobre el poder de la mente. Por ello os pido vuestra colaboración para que estéis aquí, nos preguntéis lo que queráis, vamos a debatir largamente y al final de la charla Miguel Ángel Segura nos presenta su sección Reto al Misterio. Así que, sin más dilación, dentro vídeo, entrevista a una psíquica. Margarita Arnal Moscardó es una estudiosa infatigable. Después de saberse con un especial talento para predecir el futuro, indagó en los secretos de la mente humana para hallar respuestas. Reconocida mundialmente por sus numerosos libros sobre tarot y tarot egipcio, su nombre saltó a la opinión pública cuando ayudó en el triste caso de Montserrat Comas, entre otros casos policiales. Hoy, Margarita Arnal se entrevista con la redacción de Hablemos de Misterio. Un clarividente y un vidente es lo mismo, es decir, son personas con la capacidad de ver pasado, presente y futuro. Así consta en el Diccionario de Psicología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y de hecho es algo que está admitido por la ciencia como un fenómeno cerebral. Y un psíquico es una persona que, aparte de tener la facultad de la videncia, o de la clarividencia, que también estaría bien dicho, es capaz también de tener otras facultades de índole paranormal, como por ejemplo la telequinesis, la telepatía y otras. Soy psíquica. Nace porque además hay una connotación cerebral que puede demostrarlo. Por ejemplo, hoy en día se sabe que un psíquico tiene las circunvalaciones cerebrales de una zona determinada del cerebro más profundas que el resto. Un neurólogo diría que eso es una atrofia cerebral. Sin embargo, en el mundo de la parapsicología se sabe que esa es una prueba médica irrefutable de la que la persona ha nacido con dones psíquicas. No se sabe cuál, o todavía está por determinar exactamente, se está investigando. Con los años te perfeccionas. De hecho, podría decir que te perfeccionas en cuanto a poder concretar mucho más el factor tiempo, que es el gran carro de batalla. Porque el psíquico que tiene dotes de evidencia ve cosas, pero en un plazo de 2 años la persona físicamente no ha cambiado tanto como para decir, sucederá dentro de 2 años. Eso forma parte del perfeccionamiento. O bien, como un símbolo,
o bien exactamente cómo sucederá. Entonces, con los años, yo he aprendido a identificar algunos de los símbolos que me vienen como un significado concreto. Sin embargo, con los años, también he de decir que han ido desapareciendo los símbolos y se ha ido perfeccionando más la imagen. Lo ves como una película. Es importante que la gente entienda que un psíquico es una persona normal. Normal en cuanto a que si tengo gripe no veo lo mismo. Si tengo un dolor de cabeza terrible, que normalmente no tengo, pero tampoco puedo concentrarme de la misma manera. Es decir, igual que otras personas, puedo realizar este trabajo, que es mi trabajo, si estoy en óptimas condiciones. La simbología forma parte del ser humano. La gente no se da cuenta que todo lo que nos rodea es símbolo. Cada vez que nosotros abrimos el televisor y sale una imagen que no nos es grata porque es alguien que, bueno, le han matado o ha soltado una bomba, el rechazo que nosotros sentimos, estamos rechazando ese símbolo, eso no nos agrada. Entonces los antiguos, que eran muy listos, las primeras civilizaciones, que eran todo menos tontos, lograron crear una serie de símbolos que cualquier ser humano al mirarlos tenía un estado alterado de conciencia, dependiendo de su grado de evolución. Esos son los símbolos. Al ser humano, todos, estamos compuestos por energía. La energía electromagnética, que es una de las 4 energías que componen el universo. Nuestra energía tiene un radio de acción de medio metro, poco más, que es lo que se conoce como espacio vital, que es lo que hace que cuando alguien se sienta al lado nuestro, que no nos ha hecho nada, si su energía y la nuestra no es compatible, nos sintamos incómodos. Mientras que si se sienta al lado nuestro una persona que su energía es compatible con la nuestra, estamos tan cómodamente. Eso no es racional, sin embargo lo sentimos. Y el ser humano es lo que es capaz de sentir, porque el pensamiento nos engaña, la sensación no. Entonces una señal es una sensación de alerta. Porque los psíquicos, cuanto más pronto nos viene alguien ante un suceso de desaparición, más fácil nos es coger el rastro. No, yo no lo veo, no. Cuanto más se tarda, peor. En ese caso, desgraciadamente enseguida vi que aquella chica estaba muerta, pedí a la familia un plano para intentar localizar dónde estaba. A las 48 horas les pude llamar, les dije que creo que tenía la zona muy clara, cogí mi coche, me fui a la zona y me reuní allí con la familia. Y mi sensación se quedó en una carretera que estaban construyendo. Les pude decir quién lo había hecho, pero claro, no habían pruebas. En ese caso no tuve la intervención directa de la policía, pero sí de la familia. Lo que hizo la familia fue, siguiendo mis indicaciones, contratar a un detective que se hiciera amigo del asesino. ¿Para qué? Porque yo capté que tenía mucha angustia y ganas de explicarlo, para que así pudiéramos cazarlo. Eso pasó. Y así el asesino desgraciadamente relató, no voy a entrar en detalles, que había matado a la chica, que, bueno, que la había descuartizado, había ido a quemarla a una incineradora, que quemaban carne, que es donde no pudo entrar mi coche, que estaba a 1 kilómetro de la incineradora, y había tirado las cenizas en la carretera donde yo me paré. Puedo mencionar un caso en el cual no pude resolver y que sigue en mi mente, porque yo siempre intento recordar mis limitaciones. Y es algo que tiene que saber la gente. Nosotros, la gente como yo, hacemos lo que podemos. Vemos más que los demás, pero no lo vemos todo. Y es el caso de los niños que desaparecieron en el hospital de Manresa. Era una niña y su hermano. Una niña de 11 años y su hermano de 7. El hermano está ingresado, la niña se queda allí para cuidarlo y desaparecen del hospital y nunca más se supo. La familia vino a verme 8 meses después. Intenté indagar, encontré alguna pista, pero todo misteriosamente se perdió en el hospital. Y no tengo nada más porque yo no tengo pruebas. De hecho, la bioenergía es un sistema que te ayuda a controlar tu energía, a proyectarla mejor, a crear un campo de atracción para que tu vida mejore. La ley de la atracción
la ley del karma y la ley de la compensación. Y si no unes las tres, no controlas tu energía. Por eso mucha gente utiliza solo la ley de la atracción, porque es lo que ha aprendido, que está muy bien, pero al cabo del tiempo la abandona, porque es que le faltan dos. Le faltan dos partes del puzzle. La bioenergía es todo el puzzle. Y el Energy Smart es la parte de la bioenergía aplicada al tema de curación. Cuando digo curación me refiero básicamente a la curación espiritual. Y como eso está unido íntimamente al cerebro, se trata de poner al cerebro en un estado alterado de conciencia, donde el hemisferio derecho del cerebro se desbloquea para poder liberar las emociones traumáticas que son las que crean las enfermedades, ya sean de tipo físico o mental. Creo que toda persona tiene un destino de evolución. Es decir, hay cosas que nos tocan vivir por evolución y muchas otras que podemos escoger. Las que podemos escoger, si las sabemos con anticipación, las podremos cambiar. Las que nos tocan vivir, esas no las vamos a poder cambiar, porque forman parte de nuestra evolución, están unidas al karma y estamos cumpliendo la ley de compensación, que es la ley del equilibrio, que es o debes tú o te deben a ti. Yo empezaría diciendo lo que no podemos cambiar. Nacemos un día y nos marchamos otro día. Eso no se puede cambiar. Un día a tal hora conocemos a alguien que va a formar parte de nuestra vida durante un montón de años. Eso es así. Normalmente, salvo alguna excepción, ahí nosotros podemos escoger. Como también podemos escoger cuándo dejamos de querer a alguien o cuándo decidimos que alguien ya no debe formar parte de nuestra vida. Ahí mandamos nosotros. Podemos mandar y cambiar muchas cosas. Creo que el poder del ser humano radica en las emociones y que la mente es el medio para proyectarlas. Entonces es muy importante tener una mente clara. Una mente contaminada de perjuicios lo tiene mal para proyectar bien las emociones. Es muy importante tener la mente limpia, pero sobre todo ser capaz de escuchar lo que tú sientes. Bueno, yo creo en Dios como el universo, es decir, no como el Dios de la barba blanca. Creo que hay un universo que tiene conciencia y que decidió un buen día crear las galaxias, los planetas, las estrellas y nosotros, y que además sigue creando cosas. Es lo que llaman los físicos cuánticos, el universo se sigue creando a sí mismo. Para mí eso es Dios. Yo creo que potencialmente todo el mundo tiene eso en estado latente, unos más que otros. Tengo dos. Entonces, dicho esto, creo que todo el mundo a lo largo de la vida ha sentido alguna vez la intuición de que ese día iba a ser diferente, o en bueno o en malo, o simplemente diferente. Eso es el síntoma de un acto de psiquismo. Claro, le llamamos intuición y nos quedamos tan tranquilos. Y cuando lo hace alguien más o menos a voluntad, pues es el loco de la esquina. No es así, la intuición existe, no es la evidencia porque no ves la imagen, pero la gente capta cosas. Entonces, la persona que es capaz de tener varias intuiciones o sueños que luego se cumplen, es la persona que es apta para estudiar todo esto y llegar a conseguir potenciar más ese don. Lo primero es que coman equilibradamente. A ver, esto está si muy no comes equilibradamente y estás captando captando cosas, eso te trastorna y terminas viendo la Virgen de 6 a 7. Está a punto de acabar, ¿eh? Lo segundo, que tienen que huir de las recetas de haz esto y se te solucionará todo. No. Existen unas técnicas que pueden aprender en muchos sitios, no solo conmigo, con otra gente. Hay gente que funciona bien para poder trabajar la energía. Y esas técnicas son las que te ayudan. Claro, te las has de trabajar tú, no vendrá nadie a trabajártela. Y sobre todo, que huyan de aquellos lugares donde hay un líder, alguien que sabe mucho, los gurús, los maestros. Pues no, cada uno es el maestro de sí mismo, responsable de sus actos
porque es lo que hemos venido a hacer aquí. Y si esas intuiciones se las trabaja con técnicas mentales, podrán controlarlas. Pero eso sí, a base de esfuerzo, perseverancia y constancia. No es fácil, pero no es imposible. Y creo que es un buen consejo. A mí todo este mundo me ha regalado vivencias muy positivas. He conocido a personas que me han enriquecido mucho, que finalmente sé muy poco, que sigo aprendiendo y que creo que todos al final hemos venido a aprender. ¿Hay una llamada al teléfono? ¿La atendéis o después? Déjame que presente a Fran. De acuerdo. Adelante. Bien, acabamos de ver la entrevista que desde Hablemos de Misterio realizamos a la psíquica Margarita Arnal Moscardó, y para debatir sobre el poder de la mente me encuentro con Fran Recio, amigo y colaborador, parapsicólogo, conductor del programa radiofónico Enigma 03, investigador del insólito y experto en psicofonías, conductor además de la web franrecio.com. Buenas noches, Fran. Bienvenido y gracias por estar a nuestro lado en esta nueva andadura. Pues hola, muy buenas noches. Es un placer que me hayáis invitado aquí a estar con vosotros, cosa que agradezco enormemente, y sobre todo en un tema tan atrayente como el que pensáis abordar hoy, ¿no? Como es el tema de los poderes de la mente. Y más con una introducción a cargo pues, de esta señora que es sensitiva, tiene estas percepciones y que, bueno, que entraremos a debatir esos puntos tan interesantes que sus vivencias, al fin y al cabo. Hemos visionado a esta psíquica, Margarita Moscardó, y para entrar en materia me gustaría preguntarte, Fran, ¿tú crees en el poder de la mente? Bueno, no se trata de creer o no creer, yo creo que es una realidad que nuestra mente tiene un inmenso poder y mucho de ellos, pues es la gran desconocida de nuestro cuerpo. Creo que aún nos queda muchísimo por conocer, pero que con el paso del tiempo, pues la ciencia se va acercando a aquello que nosotros en un principio pues comentábamos, ¿no? Los temas hoy de la precognición ya no es algo pues tan extraño, tan de ciencia ficción como hace unos años. Hoy salen en revistas especializadas, se abordan todos estos temas e incluso pues bueno, se llegan a investigar otros temas como son, por ejemplo, las dimensiones, ¿no? Que aun estando calculadas matemáticamente, pues ya se empieza a investigar en el CERN, ¿no? Y entonces pues todo esto alienta, ¿no? Nos alienta un poco, pero bueno, volviendo a la pregunta, evidentemente nuestra mente es la gran desconocida y bueno, tiene mucho más poder a veces del que nos imaginamos. Creo que tenemos una primera llamada, Nando. Sí, está ella al aire y te la puede hacer. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Hola, ¿con quién hablamos? ¿Ahora sí? Sí, está ella al aire y te la puede hacer. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Sí, hola, buenas noches, soy Monse. Hola, Monse, ¿cómo estás? Muy buenas noches. En primer lugar, pues... Buenas noches, soy Monse. Sí, en primer lugar, felicitaros por la iniciativa que habéis tenido. Siento que repita un poco porque me oigo doblada. Tienes que quitar el sonido de tu ordenador. Me oigo doblada. Muy interesante el vídeo de la señora Arnal. Sí. Interesante el vídeo de la señora Arnal. Sí, bien, lo que no me ha quedado claro es cómo puede influenciar el poder de la mente para la curación de nuestro propio cuerpo. Bien, lo que no me ha quedado claro es cómo puede influenciar el poder de la mente
y la salud, ¿cómo puede influir? Perfecto. Pues muchas gracias, Montse, por tu pregunta. Y vamos a, en un poquito vamos a intentar aclarar esta pregunta. Muchas gracias. Un consejo, Fran, si os podéis poner los auriculares, se evita los lazos, ¿vale? Pues adelante. Bueno, Fran, nos han hecho una pregunta del poder de la mente y la relación con la salud. Yo creo que esto es un tema muy interesante, cómo uno se puede autosugestionar, cómo puede realmente alguien puede curarse de una enfermedad, si no es muy grave, un cáncer, yo lo dudo, pero una enfermedad, dijéramos, leve, ¿podría alguien autocurarse? Bien, para entender la pregunta la podríamos plantear a la inversa, ¿no? Si una persona, por ejemplo, de una depresión puede llegar a morir, perfectamente. Si uno se autosugestiona y se convence de que en un determinado tiempo y de que lo único que quiere es la muerte, al final esa persona, aunque no tenga nada, pues morirá. Hay que entender la enfermedad también, que muchas veces son reacciones normales de nuestro organismo frente a estímulos, ¿no? Entonces es un tanto difícil de entender, pero lo que sucede es que en nuestra mente lo que tenemos claro es que ayuda, nuestra predisposición y nuestro estado emocional ayuda muchísimo. Si no, por ejemplo, cuando vamos al médico nos dicen, bueno, hasta aquí la medicina ya ha hecho todo lo que tenía que hacer, ahora le queda al paciente, ¿no? Una predisposición, pues hablábamos de que es la gran desconocida de nuestro cuerpo, la mente, pero sí que una disposición positiva nos va a ayudar enormemente a la sanación de esa enfermedad. Sí, estoy de acuerdo contigo de que el cerebro es el gran desconocido del ser humano. Dentro de nosotros hay un potencial que es interminable. Y en relación a esto te quería preguntar, hemos visto en el vídeo un aspecto que me ha chocado cuando Margarita Arnal explica los dones psíquicos que tienen, ella los defiende y dice que exactamente el don psíquico está en unas circunvalaciones de una parte del cerebro y se observa que justo en esta parte del cerebro son como más profundas. ¿Esto tú sabes si está constatado? Bueno, esto habría que aclararlo mejor con la medicina, ¿no? Con los médicos. Creo que no soy la persona más adecuada para hablar de este tema, pero sí que es cierto que aun cuando digan que hay unas determinadas partes de nuestro cerebro que son diferentes en las personas psíquicas o sensitivas, yo creo que todos somos sensitivos en potencia. Lo que sucede es que unas personas evidentemente tienen más desarrollada esta cualidad que otras. Todos podemos correr, con entrenamiento podremos correr más y tendremos más fortaleza y más resistencia física. Lo que sucede es que no todos seremos medalla olímpica. Aquí sucede un poquito lo mismo, ¿no? Yo creo que todos somos psíquicos, que todos podemos llegar a tener percepciones con el entrenamiento, pero sí que es verdad que unas personas pues aparecen con ese don o esa facultad más desarrollada. Sin embargo, es muy curioso porque volvemos al mismo tema. El cerebro es ese gran desconocido. Yo recuerdo, pues bueno, hace algunos años una compañera, una amiga mía que tuvo un accidente de moto en el cual llegó a perder masa encefálica, o sea, un trozo del cerebro llegó a perderlo. Los médicos le dijeron que, bueno, que quedaría prácticamente en estado vegetativo y eso no fue así. Tiene unos ciertos retrasos al hablar, tiene unas determinadas funciones pues que no son del todo correctas, pero incluso ni los médicos se explican el cómo y parece que las funciones que una parte determinada del cerebro tiene, en un momento dado puede pasar a hacerlas otra parte de nuestro cerebro. Entonces, por eso decimos que tenemos que esperar a que la medicina avance para que realmente sepamos qué partes no se activan. Cuando hay, por ejemplo, cuando soñamos se activan una parte de nuestro cerebro. Cuando hay esa evidencia, pues tendríamos que ver qué partes no se nos están activando. De todas maneras, empiezan a haber estudios en torno a esta temática y creo que estamos en el buen camino. También me gustaría comentar contigo, porque recientemente has publicado unos artículos en Hablemos de Misterio
Y hacen hincapié también en el poder mental, en el sentido en que has utilizado a varias personas sensitivas con dotes mediúmnicos en tus investigaciones de campo, y es interesante cómo estas personas con una cierta capacidad superior a lo normal pueden llamar a otras entidades. Entonces, realmente estás trabajando en un tema en que realmente podemos demostrar que estas personas tienen capacidad de comunicarse con algo que no se ve, ¿cierto? Demostrarlo es un tanto complicado, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que a mí, de momento, cuanto mínimo me han sorprendido, porque en todos los años de investigación que llevo, la fotografía, por ejemplo, paranormal, o la que nosotros podemos entender de que tiene determinados matices que pueden entrar a considerarse fotografía paranormal, yo he tenido muy poquitas. Y sin embargo, a raíz de experimentar con estas sensitivas, ya aparecen esas nieblas, aparecen esos fondos oscuros, aparece toda una serie de manifestaciones, que es lo que ellas nos están indicando, porque en este caso las dos son mujeres con las que he tenido el gusto y el placer de experimentar. Aparecen, pues por ejemplo, en los vídeos grabados con infrarrojos, aparecen unas extrañas esferas energéticas que no sabemos lo que es. Ojo, no son orbes, hay que dejarlo claro. Entonces, nos están dando una serie de comunicaciones, algunas pueden llegar a ser subjetivas para muchas personas, pero lo cierto es que aparecen registros psicofónicos mucho más fuertes, nos aparecen determinados raps que parecen contestarnos. Entonces, yo lo que estoy prácticamente convencido, otra cosa es que lo pueda demostrar, es que nuestra mente es cuanto mínimo esa vía de comunicación con otra realidad, con el mundo de los fallecidos, como queramos llamarle, con esas otras realidades o con ese otro mundo que no está tan lejano al nuestro. Entonces, cuando hablas con este tipo de personas, con este gran potencial, yo muchas veces les pregunto, ¿todos tenemos este potencial? Y realmente todas a las que he entrevistado me dicen, sí, todos tenemos este potencial. Lo que pasa es que hay que saber educarlo y saber dirigirlo. En este sentido, hoy preparando la entrevista, he estado un poco leyendo, escuchando a nuestro querido profesor Fassmann. Y Fassmann es una persona singular y que no solo era una persona con un gran poder mental, sino que trabajaba como nadie el hipnotismo, la adivinación, la predicción del futuro. Él era una persona, coméntame Fran, una persona singular. Tú realmente llegaste a conocer a su hija y a través de su hija, ¿qué te explicó del profesor Fassmann? Bueno, como hija que es, Yamir, pues está súper orgullosa de su padre, pero tenemos que pensar que el profesor Fassmann crea un hito en lo que es incluso la paciencia, o cuando mínimo esa parte esotérica de la paciencia, la hipnosis, la imaginación. O sea, cuando esta persona entra en acción y realmente pues, empieza a mostrar ese especial de la mente, pues claro, lo mínimo, como se quita quitarse el sombrero, sobre una persona que podemos y supongo en muchísimos lugares, yo los primeros muchos han sido sus alumnos. Por ejemplo, uno de los grandes conocidos también. ¿Estás oyendo? Sí, tiene mal la conexión. Creo que tenemos mala conexión. Sí, espero ¿Fran? que... Bueno, es el primer programa, ¿no? Supongo que oiré sobre este tema, ¿no? Estos pequeños problemas técnicos. Fran Recio comentaba en el programa de hoy, al empezar, que tenía problemas con su ordenador y que esperaba que no hiciera estas barrabasadas. Te lo ha hecho, Fran, pero no importa. No te preocupes, este es el directo. Continuamos a ver si se ha quedado la conexión mejor. Bueno, también es normal porque estamos hablando del poder de la mente y Fran tiene mucho poder y puede ser que, claro, esto haya distorsionado alguna onda herciana por aquí. Vamos a ver si podemos continuar la conversación.
estábamos comentando sobre el profesor Fassmann, que tuviste la oportunidad de conocer a su hija y un poco era la pregunta sobre qué hay detrás de esta persona con tanta potencialidad. No sé si podemos continuar la entrevista, Fran. Pues no sé si ahora me escucháis bien. Perfecto. Vale, pues lo que está claro es que el profesor Fassmann fue el hito, fue la persona que de alguna manera introduce seriamente lo que es el tema de la hipnosis. Sin embargo, abarcó muchas otras áreas, ¿no? Algunas quizá menos desconocidas, como el tema del esoterismo, de la magia, pero que realmente abordó tantas cosas y llegó de alguna manera también a demostrarlas, que bueno, que siempre el profesor Fassmann es un referente. Cuentan que el profesor Fassmann tenía tanto poder mental que incluso hipnotizaba gallinas, podía adivinar hechos futuros y controlaba hasta tal punto la mente que podía hacer cosas completamente increíbles. Yo tengo aquí una cita de él cuando le explicaba que cómo es posible que hiciera tales cosas. Y él comentaba: todos transmitimos radiaciones mentales hacia afuera y hacia adentro. En función de nuestro comportamiento funciona el mundo y experimentamos una u otra reacción. Eso posibilita dirigir tu vida, influir en los demás. Puede ser que haya gente con tanto potencial en su mente que tenga habilidades como el profesor Fassmann, porque hoy en día, ¿a quién tenemos con esta potencialidad? Bueno, es que quizás hoy en día lo que pasa es que faltan personas que realmente se dediquen a potenciar ese poder mental, ¿no? Hoy, pues, bueno, la gente destaca en otros campos de la investigación, incluso sobre todo de la divulgación, pero realmente yo estoy convencido de que personas con un alto potencial sí existen. Lo que pasa es que no todas salen a la luz o no todas salen en los programas de televisión o han tenido una repercusión como en su día el profesor Fassmann, que en realidad fue pues uno de los pioneros, ¿no? Sucedió también algo parecido con el tristemente desaparecido doctor Jiménez del Oso, que fue una de las personas pues con un carisma que también supo llegar a las personas, y eso también es muy importante. Y además una cosa, cuando hemos visto la entrevista de Margarita Arnal Moscardó, ella confiesa de que sí fue capaz de aquel crimen que nos comenta de resolverlo, pero que hubo un caso que vinieron los familiares preocupados por 2 hijos y fue incapaz. O sea, estas personas con este gran potencial humano realmente son humanos y muchas veces no dominan este don. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Que es una cosa que escapa de sus posibilidades? Vamos a ver, que no tienen un control total sobre la mente. O sea, la persona que es vidente o la persona que tiene estas percepciones no las tiene de 4 a 6 o de 8 a 12. Las tiene cuando las tiene y es capaz de conectar con lo que es capaz de conectar. Si realmente estas personas pues sirviesen para desentrañar todos los problemas, pues evidentemente no habría problemas. Si los curanderos curasen todas las enfermedades, no habría gente en los hospitales. Lo que sucede es que pueden conectar o pueden curar o pueden establecer conexión o pueden tener evidencia de algunos determinados sucesos y de otros no. Pasa igual que en una consulta. Una persona pues puede ser muy buen vidente, pero no conecta con todas las personas de la misma manera. De aquello que me dicen, a mí me han acertado mucho y a mí no me han acertado nada. Vendría un poco por aquí, ¿no? Es un poder que tampoco lo tenemos controlado al 100%. Teresa, hay una llamada. ¿Le damos paso? Bueno, pues sí, entra. Vale, adelante. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Su nombre? Hola, buenas noches. Digamos que escéptico. Bien, pues escéptico, haga usted la pregunta. Bueno, antes de nada felicitaros por el programa. Me parece, como han comentado por ahí alguna otra persona, una iniciativa muy interesante. Yo me he puesto un poco el apodo o el nick, vamos a decir, escéptico, fundamentalmente no porque no crea, sino porque seguro que tengo en la mente lo mismo que muchas de las personas que deben estar oyendo el programa, y es el hecho de que en muchas ocasiones
hay mucho intrusismo o gente que de alguna manera se hace aparentar que tiene una serie de poderes y realmente lo que está haciendo pues es aprovecharse de algunas personas que de alguna manera pues tienen una necesidad o un momento bajo. Entonces yo me gustaría preguntar a Teresa o a Fran, ¿cómo podemos diferenciar entre psíquicos o psíquicas o videntes o sean personas especializadas del fraude, que también hay mucho y mucho negocio también hay, que no es que sea malo porque todo el mundo tiene derecho a ganarse la vida, pero hay gente que lo hace desde un punto de vista éticamente o moralmente correcto y otros que digamos que podíamos dudar bastante, ¿no? Muchísimas gracias por esa pregunta y dejamos la línea libre, ¿de acuerdo? Gracias por llamar. Gracias. Muchas gracias, escéptico. Yo creo que es una buena pregunta el saber cómo podemos discernir entre una persona que realmente nos está engañando o una persona buena. Fran, ¿qué le podemos decir a este oyente? Vamos a ver, es que cuando una persona está desesperada, muchas veces es capaz de pagar lo que le pidan y es capaz de cualquier cosa por intentar, cuanto mínimo, tener una ayuda, ¿no? Diferenciarlos, pues uno de los principales baremos que podemos contar es precisamente de intentar tomar referencias acerca de esa persona. Si tomamos referencias, pues siempre vamos a tener una guía, ¿no? Sobre todo también en el precio. Si ya nos están marcando de entrada un precio excesivo y vemos que lo que está buscando realmente es un dinero y demás, pues entonces, bueno, hay que tener cuidado. A veces es difícil diferenciarlos porque muchas de estas personas lo que tienen es mucha psicología y son capaces de cometer verdaderos engaños. Entonces, por lo tanto, diferenciar es un tanto complicado. Por eso pasa igual que con los investigadores del misterio. También hay quien se dedica únicamente a vender libros o a tener morbo o a dar unas cosas, unas psicofonías que no lo son, simplemente a veces por ego, ¿no? Sobre todo es el tema de intentar buscar referencias de a quién vamos a acudir. Sí, estoy de acuerdo contigo, Fran, hay que buscar referencias, el boca a boca, informarse y sobre todo dejarse un poco llevar por la intuición, porque a veces cuando hablas con una persona, y vuelvo otra vez al tema de la mente, hay como algo en tu interior que te dice, pues esta persona confía o esta persona no confíes. O sea que si muchas veces nos dejáramos un poco llevarnos por nuestro propio interior, supongo que siempre acertaríamos. Sí, pero hemos de tener en cuenta un tema muy importante, que si realmente acudimos a estas personas por un gran problema, podemos estar sugestionados y podemos tener nuestra mente en otras cosas que no sean precisamente nuestros sentidos de esa percepción extrasensorial de la que nos estabas hablando, ¿no? El tema es bastante complicado, ¿no? Y más aún, cosas que para mí ya son tema de psicólogos o de psiquiatras y que yo no llego a entender, porque hay muchos programas, hay muchas personas que enseguida se las ve, que cualquiera de nosotros estamos viendo, pero si esto es un engaño, y sin embargo tienen numerosos seguidores y numerosas personas que les están acudiendo y vamos, es que se ve que es un fraude y sin embargo los tienen. Sí. Por lo tanto, aquí tendríamos que hablar también con un psicólogo. Sí. Uno de las cosas que ahora mismo me estoy acordando es la gente que tira el tarot. Tú y yo conocemos gente buena que sabemos que son gente de fiar y hay otras gentes que para nada te puedes fiar, que sabes que van por tu dinero. Entonces, es difícil aconsejar a la gente, porque claro, como hay tanta gente buena y tanta gente mala, tan poca buena y tan gente mala, que claro, esto puede un poco equivocar. Me gustaría que nos hablaras sobre el tarot, porque sé que lo dominas, Frank, que sé que... Bueno, lo domino a nivel esotérico, a nivel simbólico, ¿no? Otra cosa es el tarot adivinatorio. Me gusta el tarot, y el tarot es como un vehículo para conectar pues con ese lado mental, ¿no? Que el tarot, ¿qué nos conecta? ¿Con una energía? ¿Con qué nos puede conectar el tarot para llegar a saber que mañana me va a pasar tal cosa? Si hablamos con una persona que lea el tarot,
Va a haber personas que nos comenten de todo, desde quien habla con que le sirve para hablar con entidades, con ángeles, con unas cosas o con otras. Hay un libro muy bueno de tarot, un libro pequeñito, que es de Alberto Cousteau, me parece que sea, Cousteau, sí. Y su título es El tarot o la máquina de imaginar. Yo creo que aquí ya nos dice mucho este título. El tarot son unas láminas con un simbolismo tan rico, tan especial, que dejan volar nuestra imaginación, abren nuestra psique, y estoy convencido de que de alguna manera nos despiertan nuestro sentido, nuestro tercer ojo, ¿no? Y es esa vía de conexión, ¿no? Claro, aquí también entraríamos en temas de si existe ese inconsciente colectivo, esa especie de mente que nos une a todos, ¿no? Y que de alguna manera, pues estas personas rescatan información de allí. Uno de los temas más interesantes, sobre todo del tarot, es si realmente se puede adivinar el futuro. Vamos a ver, creo que tenemos un porqué en esta vida, creo que hemos venido a cumplir una función, y esa función sí que es inamovible. Pero para llegar a ella hay muchos caminos. Entonces, para mí el tarot, el tarot o cualquier otra mancia adivinatoria, lo que hace es predecirnos el más probable futuro, ¿no? Nosotros hemos hecho esto, estamos haciendo esto, y en base a lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo, lo más probable es que nos suceda esto, ¿no? Pero para nada, según mi opinión, son cosas que no podamos cambiar, ¿no? Hay muchos caminos para llegar a un mismo lugar. Entonces, el tarot sería un vehículo más para conectarnos con ese misterio que es la mente, ¿no? Será un vehículo. Exacto, por eso todos los oráculos funcionan. A unos les funciona el tarot egipcio, a otros les funciona el tarot de Marsella, a unos les funciona el péndulo, a otros les funciona el I Ching. Todos son medios para despertar lo que nosotros de alguna manera ya llevamos en nuestro interior. Esto es interesante porque volvemos a lo de que todo el mundo tenemos capacidades, simplemente tendríamos que reeducarnos y trabajar un poco. ¿Qué podríamos hacer para fomentar este lado mental, la psique? ¿Qué ejercicios podríamos hacer? Bueno, depende hacia dónde queramos orientarlo. Y luego, sobre todo, hacerse una pregunta y tenerlo muy claro. Por ejemplo, en el tema de una persona que pueda llegar a tener percepciones o que pueda ver esos, vamos a llamarle entidades, por ponerle un nombre, por ponerle un calificativo, ¿no? ¿Realmente queremos verlos? Porque te puedo asegurar, y conozco muchas personas que han acabado muy mal por tener esas percepciones, ¿no? Incluso puedes llegar ir a más y crearte un conflicto a nivel psíquico, a nivel mental. Entonces, cuidado con estas cosas, el intentar despertar o ir más allá. Una persona que cree en la magia, es muy común que al final vea magias negras por todos lados, cuando realmente no le están sucediendo, sino son reveses de la propia vida, ¿no? Hay una pregunta que están escribiendo en el chat de Facebook, es Minerva, quien dice que si un psíquico puede reventar bombillas. Interesante. ¿Puede un psíquico dominar la materia? ¿Puede un psíquico reventar bombillas? Qué buena pregunta. Pues podría ser. Un poltergeist no deja de ser esto. ¿No? ¿Qué opinas, Fran? Yo estoy convencido de que sí. Pero añadiría un pequeño apunte, no hace falta que sea un psíquico. O sea, una persona con un gran estrés, por ejemplo, o que incluso llega a entrar en trance, pues podría, ¿por qué no?, provocar estos fenómenos, tanto el reventar una bombilla como, por ejemplo, pues un cristal o que haya algún tipo de desplazamiento de algún objeto. Entonces, si puede reventar una bombilla, puede hacer otras cosas menores, como controlar nuestro pensamiento, tal vez. Bueno, controlarlo para mí es mucho decir, pero sí que es posible que haya una cierta conexión y de alguna manera nuestras sensaciones, pues de alguna manera sí entrar en una parte de la mente. Evidentemente, muchas veces nuestras propias sensaciones se transmiten. Uno, si está en un estado pues muy, muy decaído,
a veces llega a contagiar ese decaimiento a otras personas, ¿no? A veces uno de nosotros se acerca a otra persona sin conocerla, sin saber absolutamente nada, y siente una especie de rechazo hacia esa persona sin que le haya hecho nada. Hay otra llamada entrante para Fran. ¿La pasamos? ¿Sí? Venga, adelante. ¿Con quién hablamos? Buenas. Hola, soy David Pérez. Eloy ha dicho. David Pérez. Me llamo David. Muy bien. ¿Te llamas desde qué sitio? Desde Barcelona. Muy bien, pues venga, tu llamada para Fran o la pregunta para Fran. Adelante, David. Hola, primeramente felicitaros por esta excelente iniciativa. Además, encontrarme con la gran Teresa Porqueras, al gran Fran Recio. Muchas gracias. Es una gran sorpresa en este programa encontrarme a dos grandes de la investigación con esa humildad y esa capacidad de atendernos a todos. Y además me gusta mucho esa manera distendida y relajada, como si estuviéramos en casa hablando, tomando un café. Y aquí lanzo la pregunta. En general, como quieras. ¿Es la percepción extrasensorial un sexto sentido que en realidad es natural? Pues gracias por la pregunta. Dejamos la línea libre y ellos te dan la respuesta. Gracias. Que tengas buenas noches. Adiós. Muchas gracias, David. Un sexto sentido, Fran. Volvemos un poco a lo que comentábamos, ¿no? De que todos tenemos estas percepciones. Los psíquicos dicen que todos lo tenemos, entonces simplemente hay que despertar. Lo que sea ese sexto sentido escondido. Es muy interesante pensar que solamente hay que despertarlo. Yo creo que sí, que es un sexto sentido más. ¿Tú qué opinas? Sí, David apuntaba si era algo natural o realmente pues era algo como más extraño, ¿no? Yo estoy convencido que sí, o sea, es sobrenatural el que existan más dimensiones de las que nosotros nos movemos, ¿no? Es algo natural. Lo que pasa es que a lo mejor para muchas cosas todavía no tenemos una respuesta científica aceptable, pero desde luego el sexto sentido es algo natural, algo innato que todos tenemos, que a uno le puede funcionar de una manera, a otros de otra. Unos lo pueden tener más desarrollado, unos son capaces de conectar con unas personas más que con otras, pero que realmente es algo totalmente natural, nada extraño. Incluso yo te añadiría que es natural y lo tenemos dormido. Lo que pasa que a veces lo tenemos en cierta forma latente cuando tenemos aquellos presentimientos. No sé si te pasa que a veces vas por una calle y dices, por esta calle no paso, me voy a girar y voy a ir por la otra. Hay como una voz interior que te dice como que si vas por ahí te pasará algo, tendrás un peligro o te pasará cualquier cosa y no sabes por qué vas por otra calle. Esto ha pasado mucho a lo largo de la historia. Hay historias de que el mismo Fassmann contaba de que un día tenía que coger el avión y justo el día antes de coger el avión se empezó a encontrar fatal, se empezó a encontrar muy mal y no cogió el avión. ¿Y qué pasó? Que tuvo un accidente aéreo. ¿Qué quiere decir? Que hay como unas sensaciones en nuestro interior que simplemente hay que saber leerlas. Margarita hablaba de los símbolos, que toda nuestra vida está llena de símbolos, como que nos van abriendo el camino y no lo sabemos ver. ¿Te ha pasado alguna vez, Fran? Yo creo que si ahondamos en la vida y las experiencias de la mayoría de nosotros, en toda nuestra vida siempre tendremos algún tipo de estas casualidades, entre comillas, que no existen. Yo me atrevería a recomendar un libro, el de Pedro Palau Pors, La casualidad no existe. Aquí sí. Habla mucho de esas serendipias, de todos esos temas, con muchos casos prácticos y muy bien escrito, de muy fácil lectura y donde, bueno, ahonda totalmente este tema y de una manera pues excelente. Sí que es verdad que hay símbolos, pero ojo,
Los símbolos han de tener algo especial, vamos, al menos esa es mi manera de pensar, ¿no? Por el hecho de que yo vea aquí la pantalla que tienes detrás, uy, pues esto me parece que va a ser un símbolo de algo, ¿no? El símbolo aparecería cuando un número es repetitivo, cuando vemos una determinada situación se nos está repitiendo, cuando de alguna manera parece que se nos está alertando. La intuición, en casos, por ejemplo, de no coger este avión o no pasar por esta calle, pues todo lo hemos tenido, lo que pasa es que a veces también los hemos tenido. Paso por aquí y a lo mejor me pasa algo malo. Yo estoy convencido de que sí los tenemos, pero también es muy cierto lo que decías, ¿no? De que los tenemos dormidos. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, a un chamán del Amazonas, uy, esta persona es mucho más superior a nosotros. A lo mejor sí, a lo mejor no. Lo que pasa es que nosotros vivimos en una sociedad que desde luego amerma todos estos sentidos. O sea, nosotros nos estamos preocupando por muchísimas cosas, menos por esta parte, no le llamaría más espiritual, pero sí más perceptiva, ¿no? Y esto es algo que desde luego deberíamos de corregir. Uno de las maneras de abrir nuestro poder mental, me comento mucha gente entendida, que es a través de la meditación. A través de la meditación te conoces por dentro y empiezas a recorrer un camino espiritual que te abre muchas percepciones. Este, por lo visto, es un camino lento para ampliar tus sentidos y llegar al sexto sentido y tus capacidades extrasensoriales. Y luego hay otro camino más rápido, corrígeme si me equivoco, Fran, que sería la toma de una planta mágica que se llama ayahuasca. ¿Qué opinas sobre la ayahuasca? Vamos a ver, de los psicoactivos, ayahuasca y demás, puedo opinar lo que he leído y lo que no lo he experimentado. O sea, no voy a decir que he tomado algo que no lo he tomado. Hay opiniones de todo tipo. Están las personas que sí, que llegas a encontrarte incluso más contigo mismo. Pero lo que sí también es cierto es que ¿quién medita hoy día, por ejemplo, ¿no? De esa primera vía más lenta que comentabas? Es que a veces tengo que reconocerlo, yo mismo tampoco medito todos los días. Entonces vivimos en una sociedad que no nos preocupamos por esas cosas. En el tema de la ayahuasca es un tema que tengo pendiente, pero volvemos un poco también como los psíquicos y los videntes y tarotistas. Hay que tener mucho cuidado con quién hace esas tomas, cómo las hace, que realmente sea lo que tiene que ser. Yo creo que de alguna manera pues sí es muy posible que nos ayude a abrir ese estado mental, incluso a encontrarnos más con nosotros mismos antes que acceder a otras realidades. De hecho, la mente, el gran desconocido hoy en día, tiene muchas preguntas sin respuesta. ¿Tú crees que muchas de estas preguntas que nos estamos formulando sobre el poder mental tendrán algún día respuesta con la física cuántica? Bueno, la física cuántica nos está abriendo un campo, extraordinario en el tema de la investigación paranormal, porque realmente empezamos a hallar indicios, empezamos a hallar posibles respuestas a algo que nosotros no creíamos posible. Algún día pues podríamos debatir esto de la física cuántica y la parapsicología. Yo estoy convencido de que sí, de que de hecho muchos de los términos que empleamos están caducos, por ejemplo, para mí, ¿no? Es mi opinión, por ejemplo, parapsicología, más allá de la psicología. Sí. Pero bueno, si estamos hablando a veces de fenómenos físicos, ¿no tenemos que hablar de parafísica? Realmente, pues probablemente, yo estoy convencido de que sí, que la física cuántica nos va a abrir muchas vías de respuestas a unas interrogantes que tenemos. Sí, yo creo que también que la física cuántica nos está abriendo poco a poco ese camino. Pero sí. A la vez, Teresa, la física cuántica dice algo muy interesante y algo que a mí últimamente le estoy dando muchas vueltas. Y es que el fenómeno, solo con observar el fenómeno, puede modificar. Cuidado, porque entonces estaríamos hablando de que cosas que nosotros no le damos vida, entre comillas, ojo, porque a lo mejor sí tengan su especie de conciencia, ¿no? ¿Quién nos dice que no hay conciencia o que no hay en las células o en el mundo subatómico? Cuidado, que nos abre muchas posibilidades. Incluso cuando hablamos de parapsicología, el término de el fenómeno se esquiva al investigador. Esto, si aplicamos la matemática convencional, la física convencional o incluso la estadística,
no podría funcionar, no tiene lógica ninguna. Si tú has investigado muchísimos casos, obligatoriamente en alguno tendrías que haber obtenido respuestas, haber sido partícipe de ese fenómeno. Entonces, ¿qué sucede? Que mi propia intencionalidad del fenómeno ya sabe que la estoy poniendo, ya sabe que estoy observando el fenómeno y este se da cuando realmente él quiere. Sí, la verdad es que es muy curioso. Sí, es muy curioso. Cuando pones la grabadora, sabes que allí salen voces, sabes que pasa algo, te pones a escuchar y es que no escuchas nada. Es realmente esquivo. Incluso cuando experimentas en psicofonía, haces toda una serie de preguntas, muchísimas preguntas, y la voz esta que te contesta aparece en una conversación cuando tú ni siquiera la esperabas. Entonces, a lo mejor, mientras tú estás poniendo la intencionalidad de grabar esas voces, no te contestan. Y cuando ellos ya se sienten menos observados, o cuando quieren, entre comillas, pues aparece esa voz, ¿no? Y te contesta a algo que tú ni siquiera has preguntado. Sí, es muy curioso el fenómeno. Y un poco ligándolo con el tema del poder mental, son muchos los que defienden la posibilidad de que justamente las psicofonías son producto de nuestras propias voces. Bueno, de nuestra propia voz, de nuestra propia mente. Sí. Claro, aquí tenemos un problema. Yo una vez comentando con un psicólogo de los que tienen su título, ¿no?, enmarcado y demás, me decía, no, las voces psicofónicas son voces, las genera nuestra mente. Para mí esto puede llegar a ser la misma tontería entre comillas, con el máximo de los respetos, que decir que las psicofonías vienen o son su procedencia de los muertos, de los fallecidos, porque yo no puedo probar que realmente vienen de los fallecidos. Pero hoy día, con los conocimientos que tenemos a nivel magnético, a nivel eléctrico, químico del cerebro, sabemos que, por lo que conocemos, no puede interceder en una grabadora, y además podríamos añadirle, claro, es que me tocas el tema de la psicofonía, ¿no? Claro. Sí, podríamos todavía buscarle más pies al gato, ¿no? Porque realmente, ¿cuál es el camino, ¿no?, que recorren esas voces, ¿no?, desde nuestra mente hasta la grabadora, porque evidentemente no es el aire, porque no es una voz, no es una ventrología inconsciente, sino es algo que interfiere a la grabadora de una manera que desconocemos. Pero todas las grabadoras no son influenciables de la misma manera. Las antiguas, por ejemplo, de bobina abierta o de cassette convencional, eran más propensas al magnetismo. Las de hoy día de tarjeta ya no son tan propensas a captar esas interferencias magnéticas, y sin embargo en todas captamos psicofonías. ¿Qué pasa? ¿Que el fenómeno se adapta a nuestra tecnología? Es una cuestión. Sí. De hecho, un factor determinante en todas las psicofonías es la mente de la persona. En función de la persona que haga la psicofonía sale una respuesta u otra respuesta. En función de cómo nos encontramos, de nuestro estado de ánimo, sale una psicofonía u otra psicofonía. ¿No te ha pasado? Sí, de hecho, no solo a mí, sino al investigar, al hablar con otros investigadores del tema de la TCI o de la psicofonía, es muy curioso porque llegamos a esta conclusión, ¿no? Uno se va a Belchite, que es la meca, por así decirlo, de la psicofonía, sobre todo de la guerra civil. Sin embargo, determinados grupos nos vamos, o experimentadores, y no captamos absolutamente ningún eco de esa guerra civil. Entonces, ¿qué pasa? Porque yo voy con mente abierta, no voy esperando captar una voz que me diga esto o aquello. Entonces las psicofonías son, pues, con otros mensajes, incluso con otro tono y con otro timbre. Por lo tanto, nuestra predisposición, volvemos otra vez a la física cuántica, volvemos otra vez a lo mismo, nuestra predisposición tendría mucho que ver con los resultados. Y ya no solo a nivel de psicofonía, sino a todos los niveles. Es muy interesante estos temas y da que pensar, da que pensar que nuestra mente es un mundo por descubrir y del que tenemos que aprender todos cada día. Muchas gracias, Fran, por tu intervención. Para concluir el debate, nos quedamos con la frase final de la psíquica Margarita Arnal Moscardó, que dice: todos hemos venido a aprender. Muchas gracias, Fran, muchas gracias a todos y os dejamos con el segundo vídeo.
Gracias a vosotros. Ha sido un placer que me hayáis invitado. Hola amigos, mi nombre es Miguel Ángel Segura, soy investigador y escritor y hoy comienzo junto a todos ustedes una aventura en busca del misterio. Bienvenidos a este primer programa de Reto al Misterio. ¿Me acompañan? Tarot Alicia Galván, 902-107-117. Videntes tarotistas, astrólogos y numerólogos a tu servicio, las 24 horas del día, los 365 días del año. Llama ahora, 902-107-117. ¿Cuánta gente veraneaba aquí? ¿Hubieron muertes tras el incendio? Vamos a ponerlo por aquí a ver si captamos alguna presencia. No puede. Interpreto. Eso nos dijo ella, que es la parte de abajo la que se había quemado. ¿Te has escuchado? Porque no se ve bien que sea un gato o la voz de una persona. ¿No? Por ahí, Sí. Hay alguien. Hay alguien allí, Enfócale con la luz. Sí, que tiene luz. Yo escucho a la mujer. Justamente en la parte de tu izquierda. Yo es que he visto una sombra allí. ¿Ahora? Cuando tú has dicho lo de la mujer, he visto como una sombra, pero digo, bueno, no sé. ¿Otra vez? Eso es un gato. Sí. ¿Hay alguien aquí? ¿Quién eres? Por ahí he escuchado algo otra vez, como pasos. Lo raro también que ha sido los dos gritos de allí y luego ha sonado algo moviéndose por allí. Y por ahí ahora. Sí, han batido a ver si vemos algo. Pues la verdad es que estoy un poco nervioso. Porque hemos escuchado dos gritos y como una voz de mujer y como pasos por alrededor nuestro y no sabemos si es alguien que nos está tomando el pelo o algo misterioso. Yo creo que desde que nos hemos adentrado en esta pequeña explanada nos sentimos un poco observados o incluso acorralados. Yo tengo un mal rollo ahora mismo. ¿Hay alguien en esta explanada? ¿Qué ha pasado? ¿Puedes comunicarte con nosotros? ¿Eres el chico que murió atropellado? He visto como una sombra. ¿Eres francés? ¿Ahí? ¿Ese tú? ¿El qué? No, no ha sido él. ¿Ese tú? ¿El qué? ¿Ese tú? ¿El qué? ¿Ese tú? ¿El qué? ¿El qué? ¿Se ha escuchado? Sí. Como diciendo calla, coño. Sí. No, no he hecho yo. ¿No has sido tú? No, no, no. Pero se ha escuchado hablar de buena vista, eso de como calla, coño. Sí, se ve él. Aquí no hay nadie, ¿eh? ¿Lo habrá hecho uno de vosotros? Aquí no hay ninguno. Mira, ve, alumbra por detrás tuyo, a ver si hay alguien. Tomándonos el pelo. Pensaba que había sido él. Bueno, lo que sí me han dicho a mí algo de aquí, ¿eh? ¿Qué? Que a veces hay... Bueno, se reúnen bandas aquí a veces, ¿eh? No siempre, ¿eh? Joder, banda. El tío lo dice cuando llegaba. El tío, ¿qué te parece? Se reúnen en banda, que me han dicho, y lo dice ahora, ¿qué te parece? Al igual no están haciendo una emboscada. Antes no tiene gracia. Hombre... Déjalo. Déjame. Déjalo. Déjame, chico, déjame. ¿Qué ha pasado
¿Qué ha dicho? Hola. Estoy escuchando yo aquí, a ver qué... Uy, hola, ¿eh? ¿Qué? ¿Tiene cielo? Buscadme, ¿verdad? Y la sensación que hay aquí y esto de que buscarme, bueno, me ha parecido escuchar un lamento. Del punto caliente. Sí, por ahí. No me dejes sola. Como por arriba. ¿De dónde venían los gritos esos? ¿Habrá sido algún coche que había pasado y había... Qué casualidad, ¿no? Un coche aquí, ¿no? No sé. Si ha sido gritos, tío. Yo os he escuchado gritos totales. Estoy escuchando. No, que viene el... Joder, qué susto. ¿Qué? Buena vista. Lo que pasa es que me quedo ciega. ¿No hay nadie? No hay nadie, no molestéis porque no hay nadie. Has revisado todo y no hay nadie. Y no se ven gatos ni nada, ¿eh? No hay nadie allí. No te dejéis ahora... Yo escucho como pasos. ¿Falleciste aquí? Si estás aquí, entre nosotros, comunícate con un golpe justo en medio de este círculo que tenemos formado. Ahora. ¿Notas algo? ¿Escuchas algo? ¿No lo estáis oyendo? Sí, tú sí. Yo he ido por Los ahí, pasos, por ahí. y ahí a mí me ha parecido... Alumbra. Alumbra, José. ¿Aquí? Sí, ¿Justo aquí? ahí, exactamente, pero como si estuviera detrás del muro abajo. ¿Pero has visto algo pasar? No, ver no he visto nada. Yo ahora he escuchado los ¿Otra pasos. vez? Ahora he escuchado los pasos yo. Lo habéis escuchado vosotros también, ¿verdad? ¿La Sí, vez? sí. Porque lo hemos dicho toda la vez. Yo no he ido Voy a mirar, ¿vale? Ten cuidado. Alumbra, alumbra. A buena vista, alumbra tú de aquí. Alúmbralos a ellos. Sigue la ruta que hacen ellos. Yo voy grabando por si hubiera algo, captarlo también. En principio nada. Golpes. ¿Todo tranquilo? En teoría sí. I'm trying not to try so hard. It makes me wonder if it's really effortless or if I'm Cuando no puedas ver, consúltanos. Tarot Alicia Galván. ¿Qué es este? ¿De qué se...? Has sido tú ahora, joder, ya me estoy sugestionando ya, ¿eh? ¿Qué pasa? Que ya no sigo, ¿qué ha pasado? Yo no sé. Yo no estaba aquí atrás, todo ¿He escuchado algo? el este moviéndose. Como un... He escuchado un ch por ahí. Yo escucho madre. Es como si cortaran con algo, con un cuchillo. ¡Hola! Ahora sí lo he ¿Has escuchado. escuchado? Lo he escuchado claramente. ¿Qué? A ver, espera, mantenernos un poco Cállate. en silencio. Espera, ¿eh? En silencio. Apaga la luz. Vamos a mantenernos en silencio, ¿eh? Silencio durante un buen rato. A ver. ¿Lo habéis Qué escuchado? estruendo, tío. Impresionante. Vamos a seguir callados. Eso es un Otra vez. pájaro. Un pájaro. Son animales, ¿eh? Estamos escuchando otra vez ruidos, pero pueden ser animales. Pero son muy Hay extraños. cosas que no son animales. de lo que Y yo he hemos escuchado voces de mujeres y hemos dado una vuelta y ni nadie. Cuando 3, queráis. 2, 1. Grabando. ¿Qué? Sí, 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 sí. Lo he escuchado. No he escuchado nada, ¿qué? Se ha movido ahí algo. No, se ha movido, no. Ha dicho algo. ¿Ha dicho? Ha dicho algo. ¿Qué dices? Yo lo he escuchado vocalizar, pero no sé qué ha dicho. Queremos mantener un vínculo de confianza contigo. Manifiéstate. ¿Qué ha pasado arriba? Ha sonado. ¡Hostia, ahora! Sí, sí, sí. Como un rugido, un rugido. Sí. Así va a ser un animal. Un jabalí o algo, tío. No hay nada, ¿eh? No hay nada, ¿no? No se ve nada.
Pues se escucha claramente. Es que es un poco imposible que esté un bicho o lo que sea en tantos sitios a la vez, es imposible. ¿Qué has escuchado? Un hombre, pero... ¿Decir algo? ¿Hablando? Pero eso es un hombre seguro. Hola, hola, buenas noches. Hola. No hay nadie. Te quiero, ¡Hola! Yo te quiero, yo te quiero. No. Pues era cuando eso. Es eso, tío. Es eso, yo he sido cuando eso, justamente. ¿El qué? ¿El qué? ¿Qué es eso? Cuando yo he escuchado el... Cuando no hemos escuchado... El ruido que hemos escuchado ahí, que yo he dicho... Hola, se me... He escuchado vocalizar. Que he escuchado vocalizar, dice te quiero. Yo te quiero. Sí, desde ahí. ¿Esta voz? Sí. Es lo, no se compone. Es eso. ¿Es lo que hemos escuchado en directo? Sí. Lo has escuchado en directo, tío. ¿Y tú no lo habías oído? Yo no. Pues yo lo he oído casi cuando le he hecho el reclamo. Yo es que como estoy pendiente con la cámara grabando y eso, no estoy con todos los sentidos Claro, puestos. y encima que el compañero dice que lo ha escuchado vocalizar encima, o sea, muy fuerte, ¿eh? Y ahora escuchándolo ya vocalizar, salimos de dudas totalmente. Es que he escuchado ahí, Sí, algo así. un susurro. Y aquí ha salido, te quiero. Claramente. Yo te quiero, escucho Yo te quiero. ¿Y esto por qué? ¡Hola! No. ¡No! ¡No! ¡Qué buena, tío! Ven por aquí. Es verdad, a ver, otra vez, ven por aquí. Sí, ven por aquí. ¡La muerte! ¡La muerte! ¡Hola! ¡Hola! A ver, la muerte, la muerte. Ven por aquí en unos segundos la muerte. Bueno. Pero son muy claras estas últimas. Mala tralla, ¿no? Que hemos sacado aquí. Uf, llevo la piel de gallina. ¿Ha visto? Dice una figura alta y ha desaparecido que venía hacia... ¿Y eso? Y ha desaparecido que venía hacia... Y ha desaparecido que venía hacia... Y ha desaparecido que venía hacia... Y dice que ha visto una figura que venía hacia nosotros y ha desaparecido. La conclusión es que ha sido un sitio con mucha energía. Hemos escuchado psicofonías en directo, ruido, lamentos y justamente cuando hablábamos de algún francés y supuestamente aquí hubo un fallecido francés. Para ser de las poquitas ha sido increíble. Eso sí, siento un miedo que te cagas, a ver las cosas como son. Es un sitio que da mucha intriga. Yo me he llegado a sentir observado y psicofónicamente, que es a lo que mayormente venimos y nos gusta, y es muy fuerte, sacamos bastante datos. Ha habido mucha tensión, sensación de miedo, de intranquilidad, de nerviosismo, porque sí que es cierto que a lo mejor algunos ruidos han podido ser animales, pero han habido otros que no, voces en directo, voces de hombre, voces de mujer. Ha sido una de las experiencias más intensas de los últimos meses. Estoy aquí, en una fábrica abandonada de grandiosas dimensiones y me dispongo a retar al misterio. Lo que ocurra, ni yo lo sé ahora mismo. Lo conoceremos en el programa de la semana que viene. Sean felices y disfruten del misterio. Perfect.